Bueno, mira, sobre las primarias de los partidos, lo ideal sería que cada partido pueda elegir el tipo de primarias que hace. Pero a lo que esto huele es a que es una trampa para que haya un tranque y no haya ley de partidos. En cuanto a la división en el PLD, la discusión en el PLD es muy sencilla, pero muy sencilla. ¿Por qué los leonelistas quieren primarias cerradas y los danilistas quieren primarias abiertas? Porque el secretario de organización del partido, que es el que tiene el control de esas cosas, se llama Félix Bautista. Y él anda recogiendo firmas para Leonel Fernández. Ya lo hizo una vez, recogió, no fueron 2 millones de firmas que él dijo que recogió. Sí, y eso no le sirvió para repostularse. No. De manera que... Bueno, pero en aquella ocasión lo que se buscaba era la reelección. Sí, en un periodo en el que el presidente no estaba habilitado. Siendo presidente. Lo que no le dieron fueron los votos dentro del Congreso para modificar la Constitución para hacerlo. Exactamente. Eso es lo que pasa. Ahora no sabemos si lograrán el apoyo interno dentro del PLD, que es lo que necesita Leonel Fernández para promover esa candidatura, con una posible aspiración a la reelección del presidente Danilo Medina, que al día de hoy realmente no se descarta, aun cuando la Constitución lo prohíbe. Pero ya nos demostraron que son capaces de modificarla en 15 días. Pero claro, claro. Entonces, mira, el problema del grupo Leonel Fernández con las primarias abiertas es que ellos saben cómo se bate el oro, ¿verdad? Y piensan que con los recursos del Estado pueden poner gente de otro partido a votar en el PLD. Y no dejan de tener razón. El problema del grupo Danilo Medina es que una primaria cerrada serían controladas por Félix Bautista, que es decir, por Leonel Fernández. Y tampoco dejan de tener razón. Eso es todo. Bueno. Mira, ya adelantaron 2 senadores, bueno, eso se viene diciendo desde hace días, pero hay declaraciones de 2 senadores del PLD que dicen que en la Cámara Alta se van a aprobar las primarias abiertas. Lo dicen Rafael Calderón y Adriano Sánchez Roa. Adriano Sánchez Roa, que era de la cuadra de los técnicos, ¿verdad? de los de Leonel, y ahora está en la cuadra de los rudos, lo que pasa en rodillo. Entonces, lo mismo que Sonia Mateo, aunque usted no lo crea. Entonces, eso fue un paréntesis. sí. Entonces, dice Sánchez Roa que el próximo miércoles se va a dar un informe en el Senado favorable a las primarias abiertas. Dice él, porque si es por mayoría, la mayoría vamos a decidir que sea así. Bueno, en el Senado tienen una mayoría aplastante. Como estaba explicando Javier, no así en las cámaras de diputados. Entonces, ayer habló Rafael Calderón, mientras visitaba el Palacio Nacional, y él dice que tiene la seguridad de que los senadores aprobarán el método de las primarias abiertas. Porque dice él que es el único mecanismo que crea confianza en los partidos políticos. Y le restó importancia al anuncio del bloque de oposición, que dice que va en contra de las primarias abiertas, porque él dice ellos se oponen a todo lo que venga del PLD. Lo que pasa es que en el PLD no hay una posición única, está dividido. Entonces, dice que en la Cámara de Diputados la mayoría está con ese método, pero no basta con decir la mayoría, hay que ver qué mayoría. Pero además tú tienes más de una decena de partidos de oposición diciendo que no están de acuerdo con ese método como método exclusivo. Yo creo que eso hay que escucharlo. Sí. Hay que escucharlo independientemente de que sigamos respetando las mayorías de la representación congresual. No es posible que en una ley de partidos no se tome en cuenta la posición de más de una decena de partidos de la oposición.
eso es importante, una ley de partidos tiene que tomar en consideración eso. Bueno, usted Mira, dice, bueno, los escuché y ya no, y no le hicimos caso, pero la verdad es que llama la atención. No estamos hablando de uno ni de dos, estamos hablando de por lo menos, creo que son 12 partidos de oposición que están llamando la atención sobre el mismo punto. Entonces, que una sola organización política decida sobre este tema, yo creo que es cuestionable. Bueno, por lo menos debería ser debatido y al final que se tomen y que se escuchen incluso posiciones sobre diversas alternativas que podría haber. Como ha venido ocurriendo siempre, insisto que ese no es el tema más importante de la ley de partidos, que probablemente se quiera, estoy de acuerdo con usted, seguir desviando la atención para no terminar de regular a los partidos a través de una ley. no es importante, pero sirve de tranque. Para que Exactamente. no haya ley de partido. El PLD no quiere ley de partido, no quiere límites para seguir haciendo lo que ha hecho. La prensa dominicana muchas veces cae en una candidez y le da visos de veracidad a lo que diga hasta un abogado que está defendiendo a un imputado de un crimen. Lo que dijo ayer el abogado Carlos Balcácer para tratar desde ahora de excusar a su cliente Argenis Contreras del asesinato de Junior Ramírez es una versión que hasta ahora no tiene ningún viso de comprobación ni de objetividad. De un abogado que se está ganando sus honorarios tratando de defender a un tipo que está metido hasta aquí en un caso horrendo. Entonces, a eso no le llamemos revelación, llamémosles alegato, ¿verdad? Reveló que fueron 2 policías los que mataron. ¿Cómo que reveló? Él dice. Alega, dice él ahora. Entonces, dice él, Balcácer, que está defendiendo a Argenis Contreras, que por algo salió huyendo del país, ¿verdad? Porque un tipo que dice que está en otro vehículo y que de repente hay una discusión y un tiro, él no va a salir huyendo del país. Porque lo primero que dice, no, lo mató fulano, o eran, los que estaban eran este y aquel. Ahora bien, si van a intentar que con esta historieta salga libre a Argenis Contreras, o por lo menos de que le den una pena atenuada, que pudiera ser el objetivo, no puede ser con un cuento basado en 2 fantasmas vestidos de gris. Ah, no, que no estaban vestidos de gris. Bueno, Para colmo. lo estoy diciendo, ¿verdad? Es decir, con 2 policías fantasmas. Exacto. Lo primero que tiene que hacer es identificar de una manera certera e inequívoca y precisa a esos 2 que dice él ahora que esos fueron los que mataron a Junior Ramírez. Pero además eso contradice la versión del nombre, grande. su nombre, su rango, Claro. todo. Claro. Entonces, porque usted no va a pretender que a este hombre que está metido hasta la frente y quizá más para arriba de la frente en ese asesinato, no, él estaba más para allá y vinieron 2 policías y lo mataron, que le querían de un tumbe. Ajá. Bueno, pues vamos a ver qué elementos tiene usted que aportar, objetivos, a las autoridades para que sustituyan al culpable suyo que usted defiende. Entonces, ya como quiera, uno no sabe, porque me parece que un abogado de la capacidad de Carlos Balcácer, criminalista de muchísima capacidad, famoso porque ha defendido a imputados de crímenes grandísimos, me parece muy tonto, ¿verdad?, que un abogado de su capacidad salga a defender a este acusado diciendo que vinieron 2 policías y lo mataron y que él estaba ahí, se sorprendió y no sabía. Es una versión muy débil, lo cual puede llevar a cualquiera en este país a pensar que realmente se está negociando
cuál será el bajadero que le van a buscar a Argenis Contreras. Porque buscarle un bajadero a Manuel Rivas, director de la OMSA y presidente del Partido de la Liberación Dominicana en Santo Domingo Norte, para buscarle bajadero a Rivas hay que buscarle bajadero a Argenis. Y si él está dispuesto a venir y entregarse después de que salió huyendo del país, debe ser porque eso se está pactando. Y vamos a ver cómo va a ser el asunto. Uchi, pero la versión que da Balcácer ahora es contraria a la de alias El Grande, sí, que es la otra persona que está siendo acusada directamente como autor material del asesinato del abogado. Balcácer habla de una Mercado Blanco. Exacto, Balcácer habla de una participación de Argenis como una persona que participó en todo el proceso de pago por la extorsión que supuestamente estaba haciendo Junior Ramírez al director de la OMSA, y las transacciones económicas que se estuvieron pactando para que él desistiera de la demanda que había interpuesto en contra del presidente o director de la OMSA, a quien acusaba de corrupción. Y la versión de Balcácer habla incluso de un acuerdo por unos 4 millones de pesos, y que en medio de ese proceso Argenis estuvo involucrado, y que, como no puede negar la participación de Argenis en todo este caso, porque hay videos que lo muestran reuniéndose con Junior Ramírez, entonces él le ha buscado una explicación a esos videos. Sí. Vamos a ver qué ocurre, porque hay otro acusado y hay un preso que ya dio incluso su versión sobre los hechos, que es El Grande, que dijo cómo ocurrió y qué pasó. Por lo menos esa es su versión. Él también está siendo acusado. Las autoridades tienen que, en base al levantamiento de pruebas, confirmar lo que dijo, pero él no ha mencionado ni la participación de más nadie, y en todo momento ha hablado de que 2 personas iban en esa camioneta junto con Junior Ramírez, Argenis y él. Sí. Entonces, vamos a ver qué ocurre con relación a este caso. Hay más detenidos, hay personas a las que se le acusa de haber facilitado la salida de Argenis del país y de haberlo protegido fuera. Hay una cosa, un hecho irrefutable. A Junior Ramírez lo mataron dentro de esa camioneta. Eso no lo discute ni lo puede discutir nadie. Fue ahí que lo mataron, en la misma en la que iban con él, atravesando la ciudad, para botar el cuerpo de Mano Guayabo. Fue ahí donde lo mataron. Y en esa camioneta estaban Argenis Contreras y José Antonio Mercado Blanco, alias El Grande. Esos eran los que estaban ahí. Ahora, tratar de desvirtuar esto, diciendo que Argenis no... Primero, para defenderlo hay que sacarlo de la camioneta, ¿verdad? Hay que sacarlo de la camioneta para defenderlo. Entonces, que estaba en un carro negro, porque él data el color, pero ¿cuál carro? ¿Qué placa? Habrán visto los videos y verían que había un carro negro cerca. No, él estaba en el carro negro. Ahora, primero hay que sacar a Argenis Contreras de la camioneta, pero él era el que estaba en la camioneta. El Grande ha dicho que estaba forcejeando Argenis Contreras, y de repente le dio un balazo, que él escuchó el disparo y ahí estaba Junior Ramírez muerto. El Grande fue a botar el cadáver junto con otros 2, junto con Víctor Elisander Ravelo Campos, el herrero, y Luis Abreu Fabián, alias el taxista. Esos 2 y el Grande fueron los que tiraron el cadáver en un arroyo. Y el Grande lo ha admitido. Me dice que lo mató Argenis Contreras. De manera que entonces sacamos, muy fácil, aparentemente, sacamos a Argenis Contreras de la camioneta. Llevamos 2 policías a la camioneta y esos policías lo matan, según esta historieta. Y, oh prodigio, ya el culpable se convirtió en inocente. A menos que esté cuadrado que esa va a ser la solución que le van a dar, ¿verdad? Ahora, es muy poco creíble. Si sacan libres
o muy suavemente condenados a Manuel Rivas y a Argenis Contreras, entonces será menos creíble la versión. Porque todo esto parece fabricado para buscarle un bajadero a Manuel Rivas y a Argenis Contreras. A la situación que se vivió en La Vega este fin de semana y que continúa afectando a los residentes en esta provincia. Y quiero referirme específicamente al proyecto El Rito que construye el gobierno dominicano a orillas del río Camus. Porque me parece de una irresponsabilidad mayúscula el hecho de que el gobierno dominicano esté construyendo un proyecto de viviendas a orillas de un río que sabe que se desborda de manera constante y repentina. Todo el que vive en La Vega o el que vive en los alrededores, yo que soy de Bonao, sabemos que el Camus hace crecidas repentinas, como lo que ocurrió este fin de semana después de un aguacero que fue prácticamente interminable durante el fin de semana en el Cibao Central. Ese proyecto se está construyendo a una distancia menor de la que establece la propia ley de medio ambiente, que indica que todo proyecto habitacional, toda construcción debe hacerse a por lo menos 60 metros de distancia de la orilla de un río, arroyo o cañada. El gobierno dominicano no ha dado una respuesta contundente con relación a lo que vimos este fin de semana. Ese proyecto se inundó. Ahora hay que verificar cuáles son las consecuencias de esa inundación. ¿Qué ha pasado? Se habla de la construcción de unos muros de gaviones, se habla de una recanalización de este río. Escuchamos al senador Euclides Sánchez decir, bueno, es que los ingenieros están trabajando en eso, pero cuando acaben, ahí no va a pasar nada. El Estado no está para jugar con la vida de la gente. Y no sirve de nada hacer ruedas de prensa, presentar proyectos en el Palacio Nacional o trasladarse a Santiago, como lo vimos a final del mes pasado, para anunciar un plan de gestión de riesgos sobre el tema sísmico, por ejemplo, ni contratar especialistas nacionales e internacionales para trabajar con relación a la respuesta a la emergencia, si aquí seguimos creando las vulnerabilidades y seguimos poniendo a la población en lugares donde hay un mayor nivel de peligro. Los desastres son mayores en la misma medida en que no sabemos gestionar el riesgo y el gobierno lo sabe. Y si hay una persona involucrada en estos temas es el ministro de la Presidencia, Gustavo Montalvo, que fue quien presentó el plan de trabajo de Santiago. Sí, nos preparamos para la emergencia, pero ¿y si no creamos la emergencia? Si no la evitamos, ¿no es mejor? Si construimos esos proyectos habitacionales en los lugares adecuados, ¿no es mejor? Vamos a poner esas familias a orillas del río Camus y lo vamos a seguir viendo las inundaciones. Es cierto que hay mecanismos para mejorar la forma en la que un río como este puede impactar a una población. Y es más, aquí hay barrios, aquí hay pueblos ubicados a la orilla de los ríos cuando no se tenían los conocimientos adecuados. La gente comenzó a construir ahí y por eso tenemos la situación de Arenoso todos los días, de la Col en la provincia de Duarte, donde cada vez que viene un huracán o cada vez que hay lluvias frecuentes, tenemos que salir a sacar a esas personas con todos sus enseres al hombro. Pero lo que es lamentable es que sea el mismo Estado el que coloque en una posición de vulnerabilidad a todas estas familias, ubicándolas a orillas de un río que hace crecidas de manera constante y que al día de hoy no haya habido una respuesta real a la situación que vimos el fin de semana. Bueno, antes de estos hechos, aquí por el desorden y la falta de institucionalidad que tiene la sociedad dominicana desde hace tiempo, pero que se viene agudizando cada día, la gente hacía casa en cualquier sitio, incluso arriba del agua, porque prácticamente en el río Sama hay viviendas que amontonan basura y le hacen un bojito ahí arriba de la basura. Entonces, el Estado dominicano no ha sido capaz de decirle a nadie, usted no puede, quite eso porque usted no puede construir ahí, es una zona insegura, usted no puede meter a sus hijos ahí. Entonces, el Estado dominicano, en lugar de prever, ha tenido que responder. De ahí, por ejemplo, el proyecto de la nueva barquita, que está muy bien hecho. El Domingo Sabio. El Domingo Sabio. Ahora, el colmo es que cuando está tratando de remediar lo que ha hecho la gente por su cuenta, entonces el Estado haga lo mismo que hace esa gente, construir a la orilla del río. Entonces dicen que cuando tengan los muros de gaviones van a ser seguras. No.
Primero, si es cuando tengan los muros de gaviones, entonces ¿por qué alojaron familia ahí? Si no estaban esos muros. Lo segundo es que no es verdad que esa es la seguridad. La seguridad es construir a una distancia prudente. Todo eso es medible. Se sabe hasta dónde han llegado las aguas del Camus y de cualquier río en las peores inundaciones que ha habido. Se sabe hasta dónde llegan. Es sobre el río. Por lo tanto, no haga viviendas ahí. El Estado, insisto, está incurriendo en lo que incurre una persona que al mismo tiempo está desesperada, que es muy pobre, pero que también tiene poco miramiento de dónde va a meter a sus hijos y al resto de su familia. Entonces el Estado ha actuado así. Vamos a darle para atrás para escuchar los argumentos del senador Euclides Sánchez, senador de La Vega. Denle para atrás y me avisa. Entonces, ahí está. Si alegan que faltaban los muros porque alojaron a la gente ahí. Vamos a escuchar al senador. La obra es vulnerable a las inundaciones. Todavía es vulnerable porque no está terminado. Entonces lo que ocurrió fue que hubo una gran cantidad de agua, como nunca antes había ocurrido. Sí, son varios muros de gaviones. Y hay una canalización del río que tampoco se ha hecho, ¿entiendes? Y hay un puente que se convierte en una represa en el río que tampoco no se ha resuelto. En la época de Trujillo. No ha sido inaugurado. Pero el ministro de Medio Ambiente yo quería que lo oyéramos. Pero vamos a oírlo por separado. La verdad es que escuchar lo que ha dicho el senador Euclides Sánchez, óigame, exacerba la indignación. Es decir, después de que el río se le metió a todas esas familias, poniendo en peligro sus vidas, y además perdido todo lo que tenían ahí, este senador, que además es ingeniero, dice, sí, bueno, el río se metió, pero lo que pasa es que faltaba esto, faltaba aquello, faltaba lo demás para allá. Entonces, ¿por qué lo metieron ahí? Si faltaba todo eso que usted está diciendo. Hay que decir que el proyecto del gobierno no ha sido inaugurado, está en construcción. Las familias afectadas eran gente que vivían en los barrios que están cerca, porque el Camus se desbordó. Pero se llenó el proyecto habitacional del gobierno, que no ha sido terminado, pero que evidentemente está construido sobre el río. Ahora, el ministro de Medio Ambiente dice, no, que es que el río está buscando su cauce porque fue desviado. Coincido con usted, el área de desbordamiento del río es medible, el gobierno sabe, y el ministro de Medio Ambiente sabe que está siendo construido este proyecto habitacional a una distancia menor de la que establece la ley 6400, que es la ley de medio ambiente. Es la ley de medio ambiente y el gobierno está violando esa ley. Y el gobierno, cuando saca a la gente de los AMA, la mete en el Camus. ¿Para qué sirve todo lo que aquí se discute, los planes? O sea, estamos poniendo a la gente en una condición de peligrosidad y de vulnerabilidad, si lo quieren con los términos adecuados, pues así se lo digo, y el gobierno lo sabe. Y es jugar con la vida de las personas. Tenemos la capacidad de sacarlo. Yo supongo que a eso que estamos jugando. Tenemos la capacidad de sacarlo. No, usted no tiene control de lo que puede hacer un río ni de lo que puede hacer un fenómeno natural. Nosotros no podemos como seres humanos controlar eso. Podemos mejorar las condiciones y adecuar el cauce del río, pero la realidad es que ni siquiera se está respetando lo que establecen nuestras propias leyes y que ese proyecto habitacional está construido en la zona de inundación del río Camus. ¿Tú sabes qué hay que averiguar? ¿A quién le compró el Estado ese terreno? O si lo compró, porque a lo mejor era del Estado. Pero si no, sería bueno averiguar a quién fue que se lo compraron. Porque, por ejemplo, parte de la inversión que se hizo en escuelas públicas, desde el principio en que se comenzaron a construir escuelas, están en lugares, hay escuelas en lugares inadecuados, porque había que comprar solar de la mamá del diputado o del tío del presidente municipal o provincial del partido, o del alcalde que es del partido, y como había que comprar terrenos sobrevaluados a los colmos, entonces hay escuelas en lugares inadecuados, o que están lejos de la población estudiantil, o que están al lado de una cañada o al lado de un río o en una loma, porque el solar que había que comprar era el del compañero, era el de la compañera. Entonces es bueno averiguar
si el Estado compró esos terrenos y en ese caso a quién se los compró y por cuánto. Pero de todas maneras, uno aspira a no ir jamás en la vida a un dirigente político, legislador o ministro o lo que fuera, diciendo, no, todo está bien, porque el río se metió. Pero lo que pasa es que faltaba un puente, faltaba un canal, faltaba aquello. Entonces, ¿por qué lo hicieron? ¿Por qué no hicieron primero lo que había que hacer primero? Es decir, hablan como si todos los dominicanos fuéramos unos estúpidos que vamos a decir, mira, pero no, ellos van a hacer una canalización y van a hacer un puente. No, entonces todo está bien. Óyeme, por Dios,